El realismo clásico fue el primer paradigma utilizado por los teóricos de la política internacional y muy pronto se convirtió en el principal enfoque, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la sociedad estaba harta de la devastación. Otro de los factores que acentuaron que el realismo clásico se posicionara como un enfoque principal fue el declive del idealismo, ya que se buscaba una nueva forma de explicar el mundo. De esta manera encontramos que el realismo explica los fenómenos globales en función de la política del poder, es decir, explica la motivación de los estados como un interés particular que se mantiene por medio de la práctica de las políticas del poder en el escenario mundial, en donde el Estado es el principal actor del sistema internacional. La teoría del realismo tiene sus raíces en los escritores históricos de la teoría política. Tucídides observó los abismos en el equilibrio de poder y los ubicó como causas de conflicto internacional. Maquiavelo definió el interés nacional como la supervivencia del Estado y se enfocó en los conceptos de poder, equilibrio de poder, formación de alianzas y contraalianzas en temas de seguridad. Del mismo modo, propuso que la realidad política debería ser estudiada tan y como se presenta y no como debería ser, mientras Hobbes tenía una visión más pesimista de la naturaleza humana y por lo tanto acuñó el término de la anarquía como el conflicto por la hegemonía, desencadenada por la ausencia de la supranacional. De esta manera aseguraba que tenía que existir un poder coercitivo para obligar al hombre a cumplir con la ley y de esta manera otorgar un castigo mayor que el beneficio de apegarse a la misma. Señalaba que sin orden una civilización no es posible. Pero los creadores del realismo moderno son sin lugar a dudas Morgenthau y Carr, quienes fueron los más decisivos en el establecimiento de los principios de la teoría del realismo clásico en la era moderna. Carr aseguraba que todos los conflictos comienzan como una autodefensa o por motivos de seguridad y que posteriormente se transforma en una agresión en donde los atacados se convierten en agresores y terminan buscando el mayor provecho posible. Morgenthau es el autor más destacado, ya que por medio de sus estudios intenta formular una teoría general de la política, sin hacer distinciones entre política interna e internacional, y su teoría internacional se caracteriza por 6 principios: la concepción pesimista de la naturaleza humana y de la política, la interpretación de la centralidad y equilibrio de poder, defensa del interés nacional como principal objetivo de la política exterior, inexistencia de criterios morales en la política internacional, exclusividad de las normas y leyes políticas y interés definido en términos de poder y del incremento del este. En conjunto, todos estos principios determinan el comportamiento de los estados y configurarán las leyes que imperan en el estatus existente en la sociedad internacional, cómo se mantiene y cambia ese equilibrio inestable y el papel protagonista que juegan las superpotencias en ese sistema competitivo. El realismo clásico en la política exterior de México. En la política exterior de México no se ha implementado de manera directa el realismo clásico, ya que la nación no busca proyectar su política exterior. Sin embargo, podemos ver que la política exterior de México se ha centrado a lo largo de la historia en la defensa de sus intereses y por lo tanto llega a caer en el realismo. También en el idealismo, creando de esta manera una política sustentada en principios normativos, pero que siempre responden a los intereses de la nación,
así como promover la seguridad nacional, y ambos elementos llegan a caer en los principios del realismo. A principios de los 80, la política exterior de México estaba centrado en los principios del realismo clásico, cuando Miguel de la Madrid impulsó un mecanismo para promover la paz en Centroamérica llamado Grupo Contadora, en el que se buscaba promover la seguridad nacional de México. En los años 90, con el gobierno de Carlos Salinas, se impulsó el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, en el cual evidentemente se buscaba responder los intereses económicos de la nación después de varias crisis económicas. En la actualidad, el realismo clásico se ha mantenido como una herramienta teórica, metodológica, de gran valor, ya que permite explicar los fenómenos de las relaciones internacionales.